Hola, mi nombre es Steven Barco Rendón López con matrícula 210-17939. En este caso se resolverá un caso práctico titulado Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Es el reto número 5 de Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es Alfredo Chávez Aguado y la fecha de elaboración es el 20 de septiembre del 2022. Ahora bien, continuando con el desarrollo de este caso práctico, se hace la primera pregunta. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Argumenta tu respuesta. Bueno, se trata de un contrato de compraventa, pero es de índole internacional, ya que según la Secretaría de Economía de México, un contrato de compraventa internacional es una herramienta que manifiesta el acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países con el fin de crear, transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. La segunda pregunta dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Sí puede ser considerado de carácter internacional, precisamente porque los contratos internacionales son acuerdos legalmente vinculantes entre países con diferente sede, es decir, que están ubicados en diferentes países. Y retomando la información que brinda el caso, estamos hablando de diferentes países. El primero ubicado en España, mientras que el segundo ubicado en Nueva Zelanda, por lo que sí puede ser considerado y es considerado como un contrato de carácter internacional. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. Bueno, según lo que mencionó el caso, se puede tratar de un contrato por correo electrónico. ¿Por qué? Porque el contrato de correo electrónico se refiere a un acuerdo que se recibe por esta vía, por medio electrónico, por un correo, pudiendo observar y firmar el documento con la aplicación de firmas electrónicas y logrando concretar el negocio o contratación de forma rápida y de una forma segura. La siguiente pregunta dice, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Argumenta tu respuesta. Las obligaciones de cada parte se encuentran establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en los siguientes artículos. Primeramente, en el artículo 9 nos dice que las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Más adelante podemos distinguir las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. Para efectos de las obligaciones del vendedor se encuentra regulado en el capítulo 2. Primeramente podremos encontrar en el artículo 30 que el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Más adelante en el párrafo 1 del artículo 35 encontramos que el vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. El artículo número 36 nos dice en su párrafo primero que el vendedor será responsable, conforme al contrato y a la presente convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta solo sea manifiesta después de ese momento. Más adelante podemos encontrar las obligaciones del comprador en el capítulo 3 de esta convención. En su artículo 53 encontramos que el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. En su artículo 54, la obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. Finalmente, en el artículo 59, el comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con arreglo al contrato y a la presente comisión, sin necesidad de requerimiento ni de ninguna otra formalidad por parte del vendedor. Como podemos ver, estas son al menos algunas de las principales obligaciones tanto para el vendedor y el comprador. La siguiente pregunta nos dice, las partes señaladas no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Argumenta tu respuesta. Bueno, ya de antemano fundamenté algunas de las preguntas
con base en la convención. Pero bueno, ahora en respuesta a esta pregunta, como sabemos, al tratarse de contratos mercantiles, siempre hay una legislación que se aplica. Por ejemplo, para el caso de contratos de índole o de régimen nacional, podemos valernos de códigos civiles o de las leyes nacionales. Y esto depende del servicio que se preste o de la ubicación. Pero, para efectos de este caso en particular, para este caso práctico, se trata de un régimen internacional, por el cual se han hecho esfuerzos internacionales a través de convenciones, a través de tratados internacionales, para establecer una ley, para que ésta se pueda aplicar cuando suceden esas transacciones o estos contratos de forma internacional. Para ello podemos evaluar cuál es la ley que mejor le favorezca a nuestra transacción, o bien si se puede aplicar una legislación que sea neutra, tanto para el comprador como para el vendedor. En este caso en particular, al tratarse de España y de Nueva Zelanda, considero que puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. ¿Esto por qué? Esto debido a que tanto España como Nueva Zelanda son estados miembros de las Naciones Unidas, lo cual facilita, digamos, el procedimiento. Por otra parte, todo esto se encuentra fundamentado en la parte primera de ámbito de aplicación y disposiciones generales en su artículo primero de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en donde se establece lo siguiente. Párrafo 1. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Inciso A. Cuando esos estados sean estados contratantes, o inciso B. Cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. La siguiente pregunta nos menciona que considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta tu respuesta. Como se puede ver en el caso práctico, hubo una serie de sucesos en las cuales se violentaron las medidas y el pacto tratado en el acuerdo, para lo cual podemos, digamos que, establecer los siguientes artículos de la convención para poder hacer frente a esas inquietudes o esas diferencias. En el artículo 36 nos menciona que el vendedor será responsable conforme al contrato y al presente convención de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta no sea manifiesta después de ese momento. El párrafo número 2 de ese mismo artículo dice que el vendedor también será responsable de toda falta de conformidad ocurrida después del momento indicado en el párrafo precedente y que sea imputable a incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. Y bien, la sección 3 de derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor, en su artículo 45 nos dice que si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención, el comprador podrá, inciso A, ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52 o inciso B, exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. ¿Ok? Entonces aquí el comprador, el cual tiene evidentemente una inquietud. ¿Por qué? Porque hubo situaciones en las que se dañó el embalaje de las camas del hospital y no se completó el pedido de 5 máquinas de oxígeno. Se entregaron 4. Entonces tiene dos opciones. La primera vertiente es de que exija sus derechos conforme a lo establecido en el artículo 46 a 52. Y también tiene, digamos, otra opción en la cual puede exigir una indemnización de los daños y prejuicios conforme a los artículos 74 y 77. Ahora bien, para el caso de que el embalaje de las 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas, puede aplicar el artículo 46. En su párrafo 3 menciona que si las mercaderías no fueron conformes al contrato, el comprador podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las mercaderías deberán formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento.
Para el segundo caso, que fue el que se pactaron 5 máquinas de oxígeno, pero finalmente se entregaron 4 máquinas de oxígeno, se puede aplicar lo dispuesto en el artículo 51. En su párrafo primero menciona que si el vendedor solo entrega una parte de las mercaderías o si solo una parte de las mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicará lo establecido en los artículos 46 a 50 respecto a la parte que falte o a la que no sea conforme. Finalmente, el artículo 50 menciona que si las mercaderías no fueron conforme al contrato, hayase pagado o no el precio, el comprador podrá bajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor de las mercaderías efectivamente entregadas. Ahora, si el comprador así lo desea, puede proceder también conforme a la sección 2 de la Convención en la que menciona la indemnización de daños y prejuicios, donde señala en su artículo 74 que la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del cumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida de la parte que haya incurrido en incumplimiento, hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. Es decir, tiene dos posibles opciones que puede ejercer, tanto exigir sus derechos o exigir una indemnización de los daños y perjuicios. La siguiente pregunta dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. Sí, creo que puede proceder y puede proceder, pero con la condición de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 29 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en el cual hace referencia, digamos, precisamente a bajo qué precepto se puede efectuar una cancelación. En su párrafo primero nos dice que el contrato podrá modificarse o extinguirse, es decir, cancelarse, por mero acuerdo entre las partes, es decir, que tanto el comprador como el vendedor deben de llegar a un acuerdo en el que los dos establezcan que haya una cancelación y se extinga por completo el contrato. O inciso número 2, el segundo párrafo dice que un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda una modificación o excisión por mutuo acuerdo se haga por medio escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en la que la otra parte se haya basado en tales actos. Y finalmente, el inciso D nos pide que enunciemos qué cláusulas creemos que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Argumenta tu respuesta. Bueno, más que cláusulas, primeramente yo creo que deberá ser necesario, como ya se estableció en este contrato de compraventa internacional, pero también debe de fijarse, una de las formas es estableciendo los Incoterms necesarios. Al igual ya se establecieron, pero falta, digamos, especificar las áreas de mejora o de oportunidad en las que tuvieron dificultad en esta transacción. Como ya sabemos, los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional. Es decir, estos Incoterms por su nombre se refieren a términos internacionales de comercio que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Ahora bien, dentro de las cláusulas que podemos encontrar que pueden ser aplicables para mejorar su transacción, podría ser la resolución de disputas. Con este medio podrían utilizarse el arbitraje, el cual es una alternativa atractiva que permite que las partes tengan voz en la forma de juzgar el caso. Para este caso, una de las más experimentadas es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que además tiene un alcance global. Es decir, para evitar de que su problema se agrave y crezca más y de que de igual forma la litigación se complique más, pueden acudir a un arbitraje para que se facilite el proceso. Finalmente, el envase y el embalaje podría ser otra de las cláusulas, el cual se orienta precisamente a la protección del producto en materia logística durante el transporte,
ya que como vimos tuvieron problemas en el embalaje o en el transporte, en algún punto de la cadena de logística, ya sea en el transporte, en la recepción, el embalaje, de alguna u otra forma sufrieron daños 3 de 10 camas vendidas, por lo que, haciendo hincapié en esta cláusula, podrán tener un mejor desempeño en su embalaje o en el envase de los productos que posteriormente quieran vender. Y finalmente, otra de las cláusulas que podrían tomar en cuenta es la de contratación de seguro. Como sabemos, pues durante el transporte, durante el traslado y en el manejo del material siempre puede haber, digamos, siempre existe un riesgo, ya sea de que ocurra un siniestro, un accidente o generalmente pues un daño en la mercancía. De esta manera la mercancía quedará respaldada por un seguro y finalmente les dará la certeza y la seguridad a ambas partes de que el contrato se efectuará en la fecha establecida conforme a lo pactado y en las condiciones, en la calidad que tanto el comprador como el vendedor estipularon en el contrato.